Bueno, pues continuando con las pláticas de este curso de introducción a la hemodiálisis, quiero pues exponerles el siguiente tema y es cuándo y por qué iniciar con diálisis. Durante el desarrollo de este tema me gustaría que reflexionaran sobre dos cosas y uno es cuándo es el mejor momento de iniciar la terapia y cuál es la mejor tipo de terapia. Nos referimos a diálisis como la técnica en la cual separamos dos sustancias o varias sustancias que están unidas entre sí o mezcladas por una membrana que las filtra. Entonces puede ser, dentro del término de diálisis se ve incluida la diálisis peritoneal y la hemodiálisis. Lo menciono porque es muy común que al momento de hablar de diálisis lo hagamos indistintamente sobre diálisis o hemodiálisis, nos referimos solamente al tipo a la estrategia en general. Yo soy el doctor Juan Carlos Hernández Santos y vamos a dar paso a la introducción del tema. La diálisis peritoneal o las terapias de sustitución renal se ofrecen a los pacientes que tienen lesiones agudas y crónicas, agudas como lo veíamos en la clase pasada y crónicas sobre la que en realidad ahorita nos vamos a abocar. En esta clase solamente hablaremos de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica se define como una lesión que dura más de 3 meses definida por alteraciones en la estructura, en la estructura o en la función del riñón con o sin reducción del filtrado glomerular. Se manifiesta por alteraciones anatomopatológicas o bien por marcadores de lesión renal que se pueden encontrar en la orina, sangre o estudios de imagen. Esto es que una persona puede tener el 100% de función renal, una persona más o menos como de 25 años puede tener una función al 100% con un general de orina normal, pero en estudios de imagen, por ejemplo, podría tener ya 5 quistes en cada uno de los riñones. Y entonces a eso lo conocemos como enfermedad renal. Es importante que recuerden que la enfermedad conlleva un riesgo de deterioro de la función y que lleva a la pérdida normalmente de ese órgano, ¿no? La principal causa de insuficiencia renal en México es la diabetes, le sigue la hipertensión, hay causas desconocidas, viene la enfermedad poliquística renal, las enfermedades glomerulares y entre otras. Esto siempre es bien importante que lo sepan. Después de la segunda mitad del siglo pasado, pues las enfermedades, la enfermedad renal creció exponencialmente. Antes las personas morían por complicaciones infecciosas, en la actualidad ya mueren por complicaciones de enfermedades crónicas. Ya hemos logrado abatir ese tipo de enfermedades en la mayoría. Ahorita cuesta un poquito de trabajo por esta situación del coronavirus, pero bueno, en realidad la mayor parte de las personas mueren por complicaciones cardiovasculares o derivadas de complicaciones crónicas de diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Entonces el crecimiento es muy importante. Antes era del 1 al 2% y en la actualidad se cree que es del 10% con respecto al total de las terapias de sustitución del año pasado. Entonces es muy importante y el regreso a diálisis es del 2%. En realidad, la información más importante que tenemos sobre enfermedad renal crónica la tenemos del registro de la Encuesta Nacional de Salud, de la NHANES 3 de Estados Unidos, publicada en el 2001. Y bueno, nosotros sabemos cuáles son las personas que están en terapias de sustitución en diálisis, hemodiálisis o trasplante, porque son las personas que nos cuestan mucho dinero, son programas de alto costo. Entonces, por eso, si ahorita van al seguro, al ISSSTE o a la Secretaría de Salud o incluso a unidades privadas, sabemos puntualmente cuántos pacientes tenemos prevalentes. En cambio, no sabemos cuáles son los pacientes que están en riesgo. Y esto es la punta del iceberg. Y esto es exactamente la imagen que les estoy mostrando. Nosotros conocemos a un número reducido de pacientes que en realidad son grandes sobrevivientes de la enfermedad renal crónica, como lo decía un maestro. Los pacientes que normalmente diagnosticamos en la consulta generalmente ya están en estadio 3, ese es el grueso, y los pacientes se mueren más entre estadio 3 y 4. Por supuesto, el paciente que está en terapias de sustitución en diálisis o hemodiálisis tiene un alto riesgo cardiovascular, pero dejaron por mucho atrás los pacientes con enfermedades cardiovasculares por infarto. Ahorita vamos a ver un poquito sobre esa información. Entonces, en cambio, sabemos quién está en diálisis o hemodiálisis, pero no sabemos, por ejemplo, cuáles de nosotros ya tenemos un riesgo aumentado de tener enfermedad renal o cuáles de nosotros incluso ya tenemos enfermedad renal crónica, ¿no? Eso es muy importante que lo sepan. Ya lo veíamos en la clase pasada, el tener enfermedad renal crónica supone un riesgo muy aumentado de tener enfermedades tiene un riesgo aumentado de muerte por enfermedades cardiovasculares y esto viene definido por envejecimiento vascular, ¿no? ¿Por qué?
es importante formular acciones para detectar y evitar que progrese el daño renal. Los mecanismos de nefroprotección o medidas para determinadas, encaminadas para detener el daño renal es motivo de otra clase, pero esto es importante que lo sepan. ¿Por qué es importante saber quién requiere o no terapia de sustitución? Uno, porque la terapia de sustitución es de alto costo. Si elegimos una mala terapia para un paciente, además de que es muy cara, vamos a hacer gastarle más a la institución o a los pacientes. Una, dos, haciendo a un lado el dinero, porque mejoramos la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes. Y además porque mejoramos la calidad de ingreso a programas de sustitución, ya sea diálisis, hemodiálisis o un trasplante. Y por supuesto, porque mejoramos los desenlaces de cada una de las terapias. La información que a partir de ahorita les voy a mostrar es de una página que es de la Universidad de Washington en Seattle, del Institute of Health Metrics of Evaluation, que recaba la información de todos de las 436, que son es un formato del seguro, pero hay otros formatos institucionales en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, en donde todos, en base a la codificación CIE-10, mandan la información sobre las causas de muerte o de enfermedad. Ustedes lo pueden consultar, es de acceso gratuito, y la verdad es que da información muy muy interesante sobre lo que pasa con cualquier tipo de enfermedad en el mundo. Y ahorita pues nos interesa de México y Centroamérica, ¿no? Y entonces vamos a ver información muy importante, y esto es que 1 de cada 10 mexicanos ya tiene enfermedad renal crónica. Si tiene diabetes o hipertensión, entonces es 1 de cada 3. Pero si hablamos de Tlaxcala nada más, hablaríamos que 1.4 de cada 10 personas tiene enfermedad renal crónica. De manera regional, esto es abarcando México, Puebla y Tlaxcala, la Ciudad de México y el Estado de México, Puebla y Tlaxcala, 2 de cada 3 pacientes que requieren diálisis no saben que están enfermos del riñón. Esto es hablando de pacientes jóvenes que no son diabéticos. De los pacientes que ingresan a terapia de sustitución, estamos hablando en su mayoría de la mayoría de personas que ingresan a nivel institucional, no de manera privada. Lo de manera privada cambia dramáticamente los números, siendo mucho mejores incluso. 90% de los pacientes que ingresan a una terapia de sustitución tiene desnutrición proteica, 40% requiere apoyo transfusional. El 3%, solamente el 3% de los pacientes ingresa de manera programada. Ahorita vamos a ver de qué quiere decir que un paciente ingrese de manera programada. De manera institucional, todos prácticamente ingresan a diálisis, y el promedio de estancia hospitalaria son de 6 días. Y si la albúmina está por abajo de 2, el promedio podrían ser hasta 2 semanas de hospitalización. ¿Por qué necesitamos cambiar la forma de ingresar a los pacientes a sustitución? Cuando yo les hablo de que un paciente con una albúmina menor a 2 tiene un riesgo de hospitalización de 2 semanas, es una locura. El día de cama de hospital es muy caro. Cada día que pasa un paciente hospitalizado, el riesgo de mortalidad es altísimo. Entonces, por eso necesitamos generar acciones para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes, para mejorar la calidad de vida y pues impactar de manera positiva en su sobrevida. Muchos de ustedes tienen la posibilidad de tener acceso a la atención privada, o de hecho ofrecemos atención privada. Y entonces un paciente que viene urémico lo dializamos o lo hemodializamos, al otro día se va de alta, lo ingresamos a un programa de hemodiálisis 2 o 3 veces por semana, y la próxima semana ya viene caminando, viene comiendo, al mes ya subió de peso, la hemoglobina ya mejoró, etcétera. Y desafortunadamente estos resultados no los podemos compartir a nivel institucional, porque normalmente de manera institucional al primer mes apenas están ingresando a programas formales de diálisis o hemodiálisis, o tienen días o fechas programadas. Todavía los pacientes en diálisis tienen que venir a diálisis intermitente 1 o 2 veces por semana. Es una pesadilla de lo que pasa de manera institucional. Entonces esto es mucho, les comparto por qué conviene cambiar de rumbo, básicamente para las personas que de alguna manera trabajan a nivel institucional, y para que sepan por qué hacemos lo que hacemos de manera privada, ¿no? México no es el país que más pacientes tiene en diálisis, pero sí, y sin lugar a duda, es el país donde más pacientes mueren con insuficiencia renal. Para el 2000, esta es la misma información que les comentaba de la Universidad de Washington. Para el 2000, en México, la enfermedad renal representaba, la insuficiencia renal representaba la 4ª causa de muerte.
Para el 2013 era la tercera causa de muerte y esta información fue recabada del día de hoy, pero es información que se reportó del 2017, ocupa la primera causa de muerte. Entonces, precisamente por eso necesitamos cambiar de rumbo. Les voy a regresar esta diapositiva. México, analicen lo que pasa en otros escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos Perú, es la 10ª causa de muerte. Países que incluso llegan a tener menos desarrollo, ocupan lugares más distantes en la tabla que México. Por ejemplo, Brasil, ahorita vamos a comparar otros países. Pero eso es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora, hablamos de que si ingresamos mal al paciente y elegimos una mala terapia para ingresarlo a diálisis, a terapia, pues nos va a costar mucho. Les pongo el ejemplo que ya no se los ponía en la clase pasada. Es un paciente que viene urémico, súper anémico, 7 de hemoglobina, que era el caso de la clase pasada, muy hipertenso, con mucha hipervolemia. Entonces, si decidimos que un paciente con insuficiencia respiratoria, por falla cardíaca, por síndrome urémico, por síndrome anémico, por crisis hipertensiva, lo vamos a acostar, lo vamos a pasar a quirófano, el paciente va a salir intubado. En cambio, si tomamos la mejor decisión de colocarle un catéter, hemodializarlo, muchos de esos pacientes, como ustedes bien lo saben, no los intubamos. El momento de no intubarlos, mañana están mejor, los seguimos hemodializando, los damos de alta, a la próxima semana ya están comiendo, ya están caminando, y si elegimos la cirugía, que sean 2-3 semanas. No hay una urgencia institucional o de manera de la atención a los pacientes para ingresarlos a diálisis. La diálisis, curiosamente, a pesar de que el curso es de hemodiálisis, me gustaría que supieran que la hemodiálisis no es lo mejor necesariamente. Lo mejor es lo que más se adapta a las necesidades del paciente y a sus condiciones. La diálisis es muy bonita, en jóvenes es fabulosa. Por supuesto, todo mundo hay que elegir el mejor momento y la mejor forma de hacerlo, pero la diálisis también es muy buena. Y la diálisis bien llevada está muy bien. La hemodiálisis también bien llevada es buena. Hay muchos pacientes que se quejan de la hemodiálisis como de la diálisis peritoneal e incluso el trasplante, ¿no? Pero las dos terapias son muy buenas. Bueno, ¿cuándo iniciar diálisis peritoneal o hemodiálisis? Esto es lo importante. Hay 3 formas de ingresar a diálisis. Ya les comenté que la diálisis es solamente el proceso. Hay personas que piensan en diálisis con la palabra a solamente la diálisis peritoneal, pero bueno, eso es un error, ¿no? Entonces aquí la utilizaremos de manera indistinta, diálisis, para referirnos a cualquiera de las 2 terapias, y especificaré cuando haya necesidad de hacerlo. La diálisis urgente, criterios obvios, ¿no? El paciente que viene muy hinchado, con 20-30 de creatinina, mucha urea, etcétera. Esto ustedes ya lo saben. Y de hecho yo siempre les recomiendo, ya no le hagan depuraciones de creatinina, no perdamos más tiempo. Los pacientes que tienen creatininas por arriba de 5 ya son candidatos a que los vayamos programando o perfilando algún tipo de terapia de sustitución. Si el paciente no está urémico, ahorita vamos a hablar sobre eso, pero si el paciente no está urémico, bien podríamos llevarlo a un trasplante anticipado, que es con menos de 20 mililitros minuto, ¿no? La diálisis programada es cuando el paciente tiene menos de 15 mililitros minuto, y la diálisis oportuna es cuando el paciente tiene menos de 15 mililitros minuto más evidencia de desnutrición o acidosis metabólica. A pesar de que el paciente esté comiendo bien, ya mejor hay que ingresarlo a terapia, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Criterios nefrológicos no siempre los utilizamos, son muy buenos que lo sepan de manera académica. Cuando tenemos un KTB semanal de urea menor a 2, que es muy importante, ya hablaremos en otra clase cómo calcular la función renal residual, que de una vez se las voy pasando, la depuración de creatinina más urea entre 2. Es importante que aprendamos las depuraciones de creatinina, de urea o de cualquier otro elemento, porque en algún momento los vamos a utilizar y es mejor que todos hablemos el mismo idioma. Estoy de acuerdo que a algunas personas les toca diagnosticar y a otras personas les toca el tratamiento, abocarnos al tratamiento, pero creo que ayudamos más a nuestros pacientes si todos compartimos esta misma calidad de información, ¿no? El aclaramiento de urea menor a 7 o la depuración de urea menor a 7, de creatinina menor a 14, medida, y la función residual menor a 10 mililitros por minuto. ¿Qué contraindicaciones para diálisis peritoneal tenemos? Los pacientes muy gorditos, o la obesidad mórbida, más bien, es una contraindicación porque al momento de utilizar soluciones glucosadas los pacientes tienden a subir de peso, ¿no? Básicamente. La hipertrigliceridemia porque los pacientes que tienen glucosas muy altas, la diálisis tiene glucosa y entonces aumentamos esa formación o de
de reserva de azúcares en nuestro cuerpo y aumenta la hipertrigliceridemia. De hecho, hay pacientes que están perfectamente dializados, nada, se ponen la eritropoyetina, se conectan en la noche a máquina, no utilizan antihipertensivos, ni básicamente, o a veces un diurético, puede ser furosemida al día. O sea, tienen un tratamiento muy cómodo y por hipertrigliceridemia o por pancreatitis o por riesgo de pancreatitis muchas veces pueden o salir de diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, una situación muy importante. La albúmina menor a 2.5 gramos por decilitro, pues ustedes han visto millones de pacientes con grados muy altos de desnutrición. Si no tenemos otra cosa que ofrecerles, podríamos ingresarlos a diálisis peritoneal. Pero por favor, si tenemos la oportunidad de hemodializarlos, hemodialicémoslo, mejoremos sus condiciones, disminuyamos la acidosis metabólica, que en gran medida contribuye a la desnutrición de los pacientes, y a la inflamación y aterosclerosis que presentan los pacientes, y mejor ingresémoslo a quirófano en otro mejor momento, ¿no? Cuando los pacientes tienen defectos de pared, hernias, generalmente pues es una contraindicación. La hepatopatía severa es una contraindicación frecuente porque es causa pues ascitis y de pronto tiene mucha fuga de líquido peritoneal. Hay muy mala experiencia en diálisis peritoneal con pacientes hepatópatas, pero seleccionados es una maravilla en realidad. Yo les sugeriría, es una contraindicación para la diálisis, pero que si en algún momento tiene algún paciente que combine las dos fallas, habrá que discutirlo mucho y que el paciente sepa, porque yo he tenido como 5 casos en pacientes que tienen cirrosis hepática con insuficiencia renal crónica, y si logran bajo protocolos muy estrictos de tratamiento, saltar el primer mes, la evolución es mucho mejor que incluso de hemodiálisis, y eso de eso hay trabajos también publicados, ¿no? La neumopatía severa también es importante, porque los pacientes que tienen oxígeno, es como si ustedes les apachurraran, el estómago, pues no van a poder respirar bien. Entonces los pacientes que no respiran bien, cuando alguien les pone, pues les está comprimiendo el estómago, pues menos van a respirar. Imagínense ustedes una persona que tiene dificultad respiratoria y le ponen una faja muy pesada, muy apretada, pues no van a poder respirar. Es lo mismo que nos referimos en los pacientes que tienen neumopatía y que ingresamos a diálisis peritoneal, ¿no? Alteraciones psiquiátricas, lo mismo es para diálisis peritoneal y hemodiálisis, porque se puedan arrancar o jalar el catéter. Entonces es discutible si van a ingresar o no a terapia de sustitución. La gastroparesia diabética severa, la neuropatía visceral también podría ser una contraindicación porque los mantiene muy nauseosos, aunque hemos tenido pacientes en hemodiálisis que también siguen muy nauseosos, y pareciera que no hay tanta diferencia. La enfermedad poliquística renal depende del tamaño de los quistes, podría ser una contraindicación si el tamaño nos deja poca cavidad peritoneal, ¿no? E infecciones locales pues también, porque pues aumenta el riesgo de peritonitis. A mí me gusta mucho la diálisis y me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que es la diálisis peritoneal. Los criterios específicos para ingresar a los pacientes ya los vamos a ir discutiendo, y quiero al final que diferencien cuál es la diferencia entre diálisis y hemodiálisis. Lo digo porque muchos de ustedes que están ahorita escuchando la plática o viendo la plática tienen ya contacto con pacientes de hemodiálisis, entonces bien o mal tienen una muy buena experiencia de hemodiálisis. De diálisis no, y es importante que también sepan qué beneficios podría tener la diálisis peritoneal, ¿no? ¿Por qué diálisis? Hay muchos trabajos que hablan sobre eso precisamente en la actualidad. Afortunadamente cada vez hay mayor experiencia que se está desarrollando, y hay países que no lo hacían que empiezan a desarrollar diálisis peritoneal, ¿no? Este es el panorama general de diálisis en el mundo. En verde son los países que más ofrecen diálisis peritoneal, y en blanco los países que definitivamente no utilizan diálisis en el mundo. Aquí, esta es una pregunta que normalmente le hago a los auditorios cuando hablo en una conferencia. ¿Cuál creen ustedes que sea la prevalencia de diálisis peritoneal en el mundo? En base a la imagen que les acabo de presentar. Y la verdad es que la prevalencia es muy, muy pobre. Del 10 al 20% de los pacientes se encuentran en terapias de sustitución. Este es el porcentaje que tenemos en la actualidad. En esta imagen, la imagen que corresponde al mundo, pues representa a los pacientes que están en hemodiálisis,
y esta rebanada de pastel solamente a los pacientes en diálisis peritoneal. En los últimos años, en países desarrollados, la diálisis ha caído con respecto a, bueno, esto es con respecto a dos cortes de 1997 al 2008, ha caído sustancialmente la diálisis peritoneal. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, la diálisis peritoneal tuvo un crecimiento. Acá hay un error, pero es en vías de desarrollo, tuvo un crecimiento de 2.5 veces, que eso es muy importante. Esto es lo que sucede en el mundo. México es uno de los países donde más diálisis se hace en realidad y más experiencia tenemos sobre ella. La diálisis peritoneal es mayoritaria en países como Hong Kong, El Salvador, México y Guatemala. Normalmente esta imagen era una imagen que se representaba o que tenía muy buena traducción hasta hace 10 años, en la que la diálisis peritoneal, al menos en México, correspondía al 60% de los programas y el 40% lo era la hemodiálisis. Ahorita ha cambiado de manera muy dramática porque en hospitales de la Secretaría de Salud los pacientes a veces ya ni siquiera ingresan a diálisis peritoneal, ingresan a hemodiálisis. Y no siempre es bueno. Entiendo que si el paciente viene muy grave hay que ingresarlo a hemodiálisis, pero mantenerlo en hemodiálisis podría institucionalmente no ser la mejor opción. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ya hay información de México. Este es un artículo publicado en diciembre del 2013 de México, en el que se hablaba que para ese entonces había 118 millones de habitantes, un total de 56.521 pacientes estaban en terapias de sustitución, el 60 era en diálisis y el 40 era en hemodiálisis, y representaba una inversión del PIB del 6.1%, y aquí en cuanto a lo que pasaba en diálisis peritoneal, la mayor parte de pacientes estaba con recambios manuales y el 20% solamente estaba con diálisis con máquina cicladora, a pesar de que es una excelente estrategia. En el mundo, la terapia más utilizada de diálisis peritoneal precisamente tiene que ver con recambios manuales. Aquí en gris claro vemos los pacientes que están en máquina cicladora. Entonces, siempre se ha manejado que la diálisis con máquina cicladora o la DPA hay alguna restricción porque es más costosa, porque hay que capacitar otra vez al paciente, en algunos casos hay que generar cambios de línea, requiere disponibilidad tecnológica. En la actualidad las máquinas ya se conectan al módem y nosotros podemos ir monitoreando a distancia la evolución de ultrafiltración, tiempos de estancia en cavidad, muchos parámetros que utilizamos en la diálisis peritoneal, ¿no? Pero bueno, antes se decía que la diálisis con máquina era más cara y por eso no convenía, pero ahora sabemos que si ustedes han tenido experiencia en hospitales de concentración, generalmente del IMSS o del ISSSTE, verán que los pacientes que ingresan a hospitalización, el 90% tienen que ver con de diálisis peritoneal nada más, el 90% son procedentes de DPCA, que esto es diálisis con continuo ambulatorio, diálisis con bolsa gemela, y el 10% solamente DPA. La mejor evolución siempre para los pacientes es con máquinas cicladoras, se infectan menos, conservan más función renal residual, los pacientes regresan a trabajar, estudian, tienen menor dependencia, y obviamente eso representa un ahorro muy importante para las instituciones públicas, por lo cual consideramos que justificar el no uso de la máquina por cuestiones de costo es innecesaria, y de hecho desafortunadamente eso no se toma en cuenta para la toma de decisiones hoy por hoy, ¿no? O sea, muchos pacientes no ingresan a máquina porque como no es el trabajador, pues no es candidato a máquina, pero eso es una barbaridad, ¿no? Desde mi punto de vista. ¿En qué parte del mundo hay una mayor prevalencia de diálisis peritoneal? En Hong Kong, ni siquiera en México, que esto es muy, muy importante. Miren, hay una situación muy importante. Hong Kong representa el lugar número 37 en el ranking de la economía del mundo. México es el lugar número 54, y a pesar de que Hong Kong tiene una mejor capacidad y desarrollo económico, tiene mucho, mucho por hacer. Para los años 80, la capacidad de crecimiento sí, de salas de hemodiálisis, para empezar, la población de Hong Kong es sumamente importante por cuestiones territoriales, por número, tomando en cuenta la cuestión territorial por número de habitantes. Entonces, para los años 80 ya no había unidades de hemodiálisis que toleraran más pacientes. Pasa como ahora, en muchas unidades de hemodiálisis
generalmente subrogadas del seguro, que la mayor parte de pacientes en terapias de sustitución, al 60%, se encuentra en instituciones del IMSS, definitivamente. Otra menor parte en la Secretaría, en el ISSSTE, luego la Secretaría de Salud, y ahí se van a algunas otras instituciones públicas, ¿no? Pero ustedes, si conocen unidades del IMSS, están llenísimas de pacientes, es una barbaridad, y en algún momento ya no vamos a poder tolerar la mayor cantidad de pacientes, desafortunadamente. Entonces, ¿qué hizo Hong Kong? Cambiar a diálisis peritoneal. En Hong Kong, hoy diálisis es la primera opción, a menos de que haya una contraindicación expresa. Si el paciente no quiere ingresar a diálisis, se tendrá que pagar la hemodiálisis para siempre. Algo así sucede en México, pero en Hong Kong con mucha mayor conciencia. De manera que el 70% de los pacientes está en diálisis peritoneal. Aquí en México habrá que realizar un estudio sobre cuánto tiene en la actualidad, pero sin dudar equivocarme, debe de estar más o menos 50-50. Antes era 50-40, perdón, 60-40, 60 diálisis, 40 hemodiálisis. Y hoy la prevalencia debe ser como de 50-50, 50 diálisis, 50 hemodiálisis, ¿no? La sobrevida de la técnica ha crecido de manera muy exponencial en Hong Kong, y la tasa de peritonitis también han aprendido mucho y han disminuido mucho la tasa de peritonitis, y obviamente es el país que más máquinas tiene para diálisis en el mundo, ¿no? Es el crecimiento que ha tenido Hong Kong en cuanto a la prevalencia de pacientes en diálisis peritoneal. Entonces, es conveniente que reflexionemos a este punto si vamos a estar con la misma capacidad de realizar o de cambiar o mirar hacia diálisis que Hong Kong en los 80s, y yo creo que sí. Hay mucho por capacitar y por hacer para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay varias cosas que es importante que ustedes sepan con respecto a las diferencias de diálisis y hemodiálisis. Diálisis primero, sí, porque tiene la menor mortalidad a 2 años. Tiene la menor mortalidad por cuestiones cardiovasculares. Preserva de mejor forma la función renal residual a 2 años. Tiene mejores desenlaces con el trasplante y tiene una mejor calidad de vida. Los pacientes tienen, por otro lado, una mejor percepción de una mejor sobrevida en hemodiálisis, que eso no es cierto. Los pacientes ingresan en hemodiálisis por tener miedo a las infecciones o complicaciones, o porque creen que sus familiares no están adecuadamente capacitados o entrenados, y porque los pacientes no están adecuadamente informados. De manera privada es mucho más cara la diálisis peritoneal que la hemodiálisis, y eso también obliga a los pacientes a ingresar a hemodiálisis. El tiempo promedio de hospitalización de un paciente en hemodiálisis son como de 5 horas, cuando en diálisis peritoneal privado el tiempo de hospitalización más o menos es de 2 a 3 días, y el costo promedio puede ir hasta como de 40,000 pesos de diálisis peritoneal, y esto pues a un costo razonable, ¿no? Pero sí es mucho más cara la diálisis peritoneal de manera privada. Esta pregunta se las hago a ustedes. ¿Consideran ustedes que su entrenamiento, su formación en diálisis peritoneal es suficiente? Muchas personas aquí responden que no. Y esto es lamentable, porque a la par de tener una capacitación en hemodiálisis, deberíamos de tener una capacidad también muy buena en diálisis. La diálisis peritoneal se hace poco porque es tan poco o mal reconocida por especialistas. La verdad es que muchas personas pasan muy poquito tiempo en diálisis peritoneal. Lo hablo sobre enfermería, nutrición, área médica, etcétera. Rotan 1 o 2 meses y eso fue suficiente. Y en hemodiálisis las rotaciones duran un poco, por mucho más tiempo, ¿no? Está mal entendida o conocida por los pacientes, y administrativamente siempre piensan que no sé dónde están los administrativos en este momento. Ojalá y algún día podamos platicar con ellos para que cambien su forma de ver las cosas, ¿no? De tal manera que muchos pacientes graves ingresarían primero a hemodiálisis y después, a complacencia del paciente y de acuerdo a sus características, lo podamos o formalmente preservar en hemodiálisis o cambiarlo a diálisis peritoneal. ¿Cuál es lo que tendríamos que hacer? Hay algunos temores hacia la diálisis que tenemos que resolver. Hay beneficios reales y hay potenciales beneficios de la diálisis peritoneal a largo plazo. En cuanto a los desenlaces entre mortalidad y terapias de reemplazo renal, ¿ustedes qué creen con respecto a lo que les he comentado en cuanto a la mortalidad de diálisis con respecto a hemodiálisis? ¿Es peor diálisis después de los 2 años? ¿La mortalidad es peor en diálisis después de los 2 años? ¿Es mejor en diálisis siempre? ¿Es igual en ambas terapias?
después de los 2 años o es igual en ambas terapias a los 2 primeros años. ¿Ustedes qué opinan? Nosotros normalmente cuando un paciente llega a diálisis, llega de hemodiálisis, tiene 2, 3 meses de haber ingresado, siempre le comentamos que la diálisis peritoneal le ofrece una mejor sobrevida durante los 2 primeros años, pero si el paciente ya tiene 3 años o 4 años en hemodiálisis y llega con nosotros, ¿cuál sería nuestra actitud con respecto a vale la pena ingresarlo a diálisis o ya los desenlaces serán igual en una terapia que en la otra? ¿Ustedes qué opinan? Y la realidad es que es igual, el beneficio de la diálisis antes de los 2 años se pierde al cruzar esa barrera precisamente. La mortalidad es igual a los 2 años después con diálisis hemodiálisis. Por supuesto hay algunas diferencias si el paciente básicamente tiene que ver sobre si tiene diabetes o no. Muchos de ustedes van a encontrar muchos artículos que hablan sobre esta situación, pero básicamente a los 2 años la sobrevida sigue siendo la misma. En cuanto al síndrome cardiorrenal y la resistencia de diuréticos, bueno, pues la diálisis peritoneal ofrece una remoción lenta de sodio y agua mucho más constante, le ayuda más al corazón, reduce el número de hospitalizaciones y mejora de manera más dramática la clase funcional cardiopulmonar de los pacientes, y eso lo vemos como mejoría de la fracción de eyección. No así necesariamente en los pacientes de hemodiálisis, que siempre estamos luchando por mejorar esa parte o ese beneficio cardiovascular, ¿no? En diálisis generalmente lo logramos sin lugar a duda, pero en hemodiálisis siempre nos cuesta un poquito de trabajo. La sobrevida del trasplante con diálisis o hemodiálisis, bueno, pues siempre hay grandes situaciones que generan controversia, pero definitivamente los pacientes que ingresan, perdón, esta imagen a diálisis siempre les va mejor que en hemodiálisis. Ahora tengo otra diapositiva que habla sobre eso. Bueno, la función renal residual es valiosísima. Desafortunadamente los pacientes en hemodiálisis la pierden muy rápido, pero ustedes han visto pacientes en hemodiálisis que orinando pueden estarse hemodializando tal vez una vez a la semana. Los pacientes que no orinan deben de estar forzosamente 3 veces por semana, prácticamente como regla universal. Entonces, si el paciente orina, es a cada mililitro minuto de función renal residual, pues nos permite un ahorro normalmente de 10 litros por semana de diálisis general, ¿no? Y esto normalmente contribuye a un KTB semanal de 2.5 a 3. Ya lo hablaremos más adelante sobre cómo calculamos estos valores y cuánto repercuten estos números a la adecuación general de las terapias en los pacientes. La función renal residual, la función renal no es nada más que el paciente orine, sino que el paciente orina y depure, y eso lo podemos calcular. La función renal residual se mide, se estima con la depuración de creatinina más depuración de urea entre 2, y ese es el número que nosotros estamos buscando aquí. Entonces, cuanto mejor función renal residual, los pacientes tienen mejor calidad de vida, disminuyen mortalidad, están mejor nutridos, conservan por supuesto ese remanente de filtrado glomerular y normalmente tiene una cierta relación con la función endocrina en cuanto a la activación de la vitamina D, producción de eritropoyetina, etcétera, ¿no? Y por supuesto mejora el control de volumen, lo que disminuirá los riesgos cardiovasculares, los riesgos de mortalidad, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mejorará la fracción de eyección, de acortamiento, etcétera, ¿no? Siempre es mejor definitivamente la diálisis peritoneal. A un año los pacientes tienen una mejor función renal residual en diálisis peritoneal que en hemodiálisis, que decae de manera muy, muy dramática, ¿no? Hay beneficios de la diálisis con respecto a otros beneficios, digo, en cuanto al tiempo laboral, en cuanto al tiempo de familia. La diálisis peritoneal pues, ofrece que todo el tratamiento se haga en casa, que no vea pacientes más enfermos, que normalmente sucede en unidades de hemodiálisis, que generalmente tienen una mayor prevalencia de depresión y ansiedad. Esto era lo que les decía. Los pacientes que están en diálisis y que se trasplantan tienen una mejor función del injerto durante la hospitalización del trasplante que los pacientes que ingresan en hemodiálisis. Hay muchos pacientes que ingresan en hemodiálisis y son riñones que siempre nos van a tardar un poquito en orinar, y esto tiene que ver por alteraciones vasculares, generalmente calcificación vascular, hiperparatiroidismo y control del metabolismo calcio-fósforo, ¿no? Bueno, pues aquí esta es una revisión en la que se hizo precisamente eso, se comparó la función del injerto en hemodiálisis y en diálisis peritoneal. Los mejores desenlaces, por supuesto, son en diálisis peritoneal que con hemodiálisis.
La diálisis peritoneal también se puede hacer de manera urgente, nada más que tiene algunos problemas. La diálisis urgente incluso es la diálisis que se usa prácticamente en todos los hospitales públicos. Tiene un alto riesgo de infecciones, que es muy importante, alteraciones mecánicas, dolor, ruptura visceral, el efluente hemático, puede tener fugas tempranas e incluso hidrotórax, distensión abdominal, médicas, tiene mayor desnutrición, hipoalbuminemia, hipervolemia, etc. Y nos referimos a... bueno, perdón. Se ofrece la diálisis porque es más fácil encontrarla, se puede poner en cama con catéteres rígidos o catéteres percutáneos. No necesitamos grandes estructuras ni plantas de tratamiento de agua para poderla realizar. No requiere anticoagulación. No hay síndrome postdiálisis en realidad. Puede presentarse, pero es excepcionalmente raro, a diferencia de la hemodiálisis, no requiere mayores entrenamientos. Entonces la diálisis es algo que podemos utilizar de manera muy práctica, ¿no? Pero siempre hay que considerar el riesgo de complicaciones que tiene. Y nos referimos a la diálisis urgente, esta es pregunta obligada en algún momento, a la diálisis, ¿qué hacemos cuando acabamos de instalar el catéter y tenemos la necesidad de utilizarlo 2 semanas antes de haber colocado el catéter? O sea, no nos esperamos. La recomendación actual es que le coloquemos un catéter de diálisis peritoneal y después de 2 semanas empecemos a utilizarlo. Eso disminuye el riesgo de complicaciones y por supuesto mejora la sobrevida del catéter. La sobrevida de un catéter de diálisis peritoneal normalmente debería ser de 5 a 10 años. Depende el centro y depende la forma en la que se haya realizado. Normalmente la diálisis urgente la utilizamos iniciamos con bajos volúmenes en un centro ambulatorio o centro hospitalario necesariamente. Puede ser diaria, interdiaria, de 6 a 8 horas, y más o menos con 48 litros de solución, habitualmente de 1 a 2 semanas o en algunos hospitales hasta 8 semanas, y luego los mandamos a su casa ya capacitados. Hay pros y contras de diálisis y hemodiálisis. Pros de la diálisis peritoneal: la sobrevida a 2 años mata cualquier punto sobre la hemodiálisis, ¿no? Los pacientes se pueden considerar autónomos, van y vienen para todos lados, las restricciones de alimentación son muy pobres, tiene una mejor función renal residual, el costo de manera habitual es mucho más barato que la hemodiálisis. Las contras: la falla de la técnica depende de la capacitación y de los familiares, los cuidadores. Los pacientes ganan de peso porque están sometidos a soluciones glucosadas, y puede haber cierto agotamiento por parte del paciente y del cuidador, ¿no? Porque están pendientes de que ya sea la hora de conexión, aunque nuestra obligación siempre es hacer horarios cómodos para los pacientes, ¿no? De la hemodiálisis, pros: no le damos responsabilidad al paciente más que se cuide el parche y ya, lo demás es de nosotros, y los pacientes tienen oportunidad de alguna manera de socializar en sala de hemodiálisis, que de pronto eso es peor. Pero bueno, ya tocaremos ese punto más adelante. Las contras: pues los pacientes, todos los catéteres del mundo tienen los mismos problemas: o se infectan, o se tapan, o se doblan, o se los saca el paciente. Entonces en esto tenemos lo mismo, ¿no? Los pacientes se pueden tener, pues pueden hacer trombos, se pueden acodar, infecciones, etcétera, ¿no? Y bueno, los contras de la hemodiálisis es que la mayor parte de la mortalidad la tenemos con periodos interdialíticos muy altos. Ahí es donde los pacientes se mueren. Además, es importante considerar la situación ecológica de los pacientes. Nosotros utilizamos 100 litros por paciente de agua para tratar a cada uno de los pacientes. Cuantas más conexiones al día y más máquinas tengamos, pues obviamente utilizamos muchísimo más agua. Pero en promedio son 100 litros por paciente. Eso, ahí además de considerar que los pacientes, esto es por sesión, nosotros por día de diálisis peritoneal, nosotros utilizamos 8 litros cuando más. 12 cuando es con máquina cicladora, ¿no? Todos los desechos de diálisis se van a la basura municipal y todos los desechos de hemodiálisis se van al RPBI, lo que por supuesto es una contaminación impresionante. Los pacientes tienen que tomar taxi, camión o lo que sea para llegar a la unidad de hemodiálisis, lo que significa contaminación por esos vehículos. Depende de un acompañante, lo que hace que las personas tengan una menor capacidad de tener personas que generen económicamente para sus familiares, ¿no? Hay mucha contaminación en hemodiálisis contra diálisis peritoneal, y eso es algo muy importante. Gastamos más agua, más luz, y generamos una carga de CO2 mucho más grande, precisamente por la quema, ¿no? Por el RPBI. ¿Qué es más barato?
Durante el primer año es más barata la diálisis peritoneal que cualquier otro tipo de terapia, incluso que el trasplante renal. Ya después del segundo año no hay algo mejor que el trasplante renal. Bueno, pues aquí es lo mismo. Efectividad, las oportunidades en diálisis, pues está efectiva en agudos y crónicos, el crecimiento es costo efectivo para un buen sistema de salud que planea este crecimiento y que tiene en cuenta estos números. Hay beneficios de la terapia en casa porque los pacientes todo lo hacen y ya no tienen que estar yendo a unidades hospitalarias, mejora la satisfacción del paciente, disminuye la huella de carbono por contaminación, que era lo que ya les decía. Y bueno, en realidad contra hemodiálisis no hay una mayor diferencia en los enlaces fuertes. Quiero puntualizar que los pacientes que están en diálisis con menos de 15 mililitros minuto, ya hablamos de estadio 5. Los pacientes diabéticos se pueden sustituir con menos de 15 mililitros minuto y los pacientes no diabéticos idealmente con menos de 10 mililitros minuto, no pasando, dependerá las guías de 6 o 8 o con menos de 10 con evidencia de desnutrición o con menos de 10 con acidosis metabólica. Se los comento porque esta es pregunta de examen. Les agradezco su atención, muchas gracias.